Hola David, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos que nos acompañan en nuestra segunda sesión de esta semana académica, Perspectivas Contemporáneas en Pensamiento Social Cristiano. Agradecemos su participación, les pedimos un poco de paciencia, vamos a dar unos cuantos minutitos para aquellos que están en proceso de conexión puedan puedan hacerlo de la mejor forma. Entonces, nada más aguardamos unos minutos y comenzamos con esta nuestra segunda sesión. Bienvenidas, bienvenidos sean todos. Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta nuestra segunda sesión. Agradecemos su participación. También solicitamos, les imploramos su paciencia para que vamos a esperar unos minutitos para aquellos que están en proceso de conexión puedan hacerlo de la mejor manera. De antemano, bienvenidas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Pues bien, nuevamente, perdón que sea tan reiterativo, nuevamente bienvenidas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta nuestra segunda semana académica, Perspectivas Contemporáneas de Investigación en Pensamiento Social Cristiano, totalmente en línea. En el IMDOSOG estamos muy contentos de contar con la presencia de todos ustedes. En esta segunda sesión vamos a hablar sobre el tema de la crisis medioambiental. ¿Debemos seguir creciendo? Lleva por título esta sesión, cuyo objetivo es analizar el impacto ambiental que ha producido el crecimiento urbano en nuestro país. Ese es el objetivo de esta sesión. Este es el objetivo de esta sesión. También agradecemos a todos aquellos que nos están viendo por nuestra transmisión en vivo por Facebook. Les recordamos que también podrán interactuar con la audiencia, podrán realizar sus preguntas a través de la red social y a su debido momento se compartirán en este foro. Agradecemos también su presencia y su participación. Ahora, ¿por qué hablar sobre el medio ambiente? Como bien sabemos, de un tiempo para acá, bueno, no de un tiempo para acá, pero como bien sabemos, uno de los temas que ha puesto sobre la mesa, no porque sea nuevo, pero que ha hecho bastante énfasis el
magisterio pontificio de Su Santidad el Papa Francisco ha sido sobre el tema del medio ambiente. Recordemos que en Laudato Si comentaba el Papa que dado que todo está íntimamente relacionado y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propone el Papa que nos detengamos a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral. Esta ecología integral la incorpora también dentro de esta visión de que el bien común incluye a las generaciones futuras, por lo cual también debemos de preguntarnos sobre qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan. En otro momento podremos ahondar sobre las cuestiones de la ecología integral y de la propuesta concreta del Papa. Lo hemos hecho ya en otros momentos de Intosoc, evidentemente lo vamos a seguir haciendo. En esta sesión vamos a analizar el impacto ambiental que ha producido el crecimiento urbano en nuestro país, y para eso nos acompaña la doctora Judith Domínguez. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Trabajó en la Subdirección General de Planeación de la Comisión Nacional del Agua y ha sido consultora en temas ambientales para diversas instituciones gubernamentales nacionales como la Semarnat, el INE, la CONAGUA o el Coneval, así como numerosas organizaciones internacionales, entre las que destacan ONU Habitat y la CEPAL. Agradecemos en verdad muchísimo su presencia, doctora Judith. Y pues bueno, ya ahora sí ya me callo y le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta semana académica. Con mucho gusto voy a presentarles algunas ideas que en torno al tema que me propusieron, que me pidieron que participara, que era medio ambiente, debemos seguir creciendo. Sobre todo es una reflexión, ¿no? Una reflexión desde diversos puntos de vista. Uno de ellos va a ser la ecología política, desde las teorías del crecimiento, con la intención de que pues dialoguemos, ¿no? Después de que abramos una reflexión colectiva, un diálogo colectivo, y podemos estar de acuerdo o no, ¿no? Pero creo que así es como se avanza el conocimiento. Entonces voy a compartir una presentación que preparé, no es muy larga, y bueno, ya no sé si ya ven la pantalla. Sí, ya. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí, la vemos correctamente. Vale. Bueno, pues miren, atendiendo al tema, como decía al inicio, medio ambiente. ¿Debemos seguir creciendo? Esa sería la gran pregunta que va a guiar esta intervención que voy a hacer. Miren, y voy a tomar varios autores, de tal manera que no es una reflexión nueva. Quizá ahora es mucho más necesaria esa manera de crecimiento, esa forma de crecimiento que llevábamos tan desmedida, pero es una preocupación ya de hace muchos años. Incluso nos mencionaba nuestro presentador la encíclica tan bonita de Laudato Si, y bueno, ahí refiere, por ejemplo, documentos desde 1971, ¿no? Emitidos por el Papa, donde ya se ve por el Papa en su momento, alguna reflexión una reflexión sobre cuestiones ecológicas. Entonces, la primera idea que yo quiero plantearles a ustedes es que hoy en día vivimos en una sociedad del riesgo. ¿Qué significa esto? Es una etapa de incertidumbre, de mucha incertidumbre, y aquí ven ustedes del lado derecho a un autor que es un alemán, Ulrich Beck, que ha escrito este libro que es La sociedad del riesgo global. Bueno, no es el último, no es el primero, pero la reflexión que hace es: hemos creado con esos avances tecnológicos un gran riesgo, ¿no? Que no controlamos. Cuando nosotros creíamos que éramos el ser dominante
de este mundo, que dominábamos la naturaleza y todos los demás seres vivos, animales o los que fueran, que como raza, digamos, como raza humana dominamos, pues resulta que ahora nos damos cuenta que hemos perdido el control, ¿no? Y eso nos causa incertidumbre, es decir, como personas en el mundo en el que me sitúo. La pandemia nos está mostrando eso, ¿no? Desconocimiento de qué pasará, cómo tenemos que actuar. Unos nos dicen que de esta manera, otros que de otra manera. Al principio no se creía que fuera tan contagiosa. Bueno, era un ambiente de incertidumbre y así con muchos problemas que estamos enfrentando, que no logramos comprender, mucho menos controlar, ¿no? Comprender, ¿es verdad lo que me están diciendo? ¿Tiene efectos o no tiene efectos en mi persona, en mi salud o en el medio ambiente? Entonces, esta incertidumbre pues nos provoca ansiedad, ¿no? Creo que la pandemia es lo que es el ejemplo que podríamos poner ahora, ¿no? Ya no controlamos el entorno y entonces, ¿cómo actuamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y eso, por supuesto que es una posición nada cómoda, ¿no? Para nosotros. Eh, otra idea, otra idea que quiero plantear es que ahora nos estamos preguntando si la visión de desarrollo, lo que creíamos durante siglos, al menos a partir de lo que fue la revolución industrial, ¿no? Cuando vimos el avance tecnológico y los avances científicos pues ahí está el desarrollo, ¿no? Cuando en México, por ejemplo, el desarrollo se vio en el siglo pasado, sobre todo después de que terminó la Revolución Francesa, perdón, la Revolución Mexicana, hay que desarrollar el país. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Pues hay que construir muchas presas para almacenar agua que nos permitan cultivar la tierra, porque ahí se veía el desarrollo en la agricultura, ¿no? Todavía estábamos lejos de pues un desarrollo industrial como país, ¿no? Pero ahí lo veíamos, entonces para eso necesitábamos pues tener agua disponible en zonas que queríamos desarrollar. Y entonces se construyeron grandes presas. Y hoy, después de un siglo, estamos planteándonos si debemos seguir construyendo presas, ¿no? Porque pueden presentar un riesgo, porque afecta a los ecosistemas, es decir, divide ecosistemas. Cuando yo aquí pongo una presa para detener el flujo del río, pues obviamente se ve afectado río abajo, comunidades, el ecosistema cambia. Entonces, pero ahí esa era la visión que teníamos nosotros de desarrollo. Entonces, este es el momento de plantearnos, ¿es que estábamos equivocados? Y si no, bueno, si es que en ese momento no, es que ahora tendríamos que reorientar ese rumbo, esas ideas que teníamos antes sobre el desarrollo. O sea, ¿el desarrollo solo debe ser económico o hay otros elementos que tenemos que incorporar? Entonces, también esta imagen que ven ustedes aquí en la pantalla nos muestra cómo la visión del hombre está cambiando, ¿no? Estoy admitiendo a algunas personas, ya que soy la anfitriona, que veo que se unen, las voy admitiendo ahí. La visión del hombre que teníamos, o sea, de cómo debía hacer las cosas, era una visión y todavía sigue siendo antropocéntrica, es decir, yo en el centro del universo, ahí tenemos la famosa, creo que aquí la tengo, imagen de Da Vinci, donde está el hombre ahí eh, eh, como el centro de todo, ¿no? De todo. Entonces, pero hubo un cambio de mentalidad en el Renacimiento, ¿no? En esa edad oscura de la Edad Media que pasamos, y ahora la etapa de luz nos dijo, bueno, el hombre es el centro del universo. Todo tiene que girar en torno al hombre. Y ahora en este siglo nos preguntaríamos, ¿es así o debería ser así? Eso fue una visión antropocéntrica, es decir, centrada en el ser humano, ¿sí? Como raza. Pero también, ¿qué es lo que qué datos tenemos como para pensar si desde un punto de vista ecológico debemos cambiar ese paradigma que todavía sigue siendo dominante? Yo ahora escucho mucho y más en este gobierno, bueno, dicen el paradigma neoliberal, ¿no? El neoliberal.
pero también es un paradigma, claro que sí, que iba desarrollo por desarrollarse y crecimiento económico y más crecimiento económico, era como el indicador, ¿no? Pero también era un desarrollo tecnocrático, o sea, una creencia también en que nos íbamos o nos vamos a salvar por la ciencia. Y pues ya el COVID nos está mostrando que quizá no, o que la ciencia es lenta también, ¿no? Que no nos vamos a salvar como especie, digamos, o como humanidad, solo por la ciencia o solo por los avances tecnológicos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hemos abusado muchísimo, ¿no? De esos recursos, de ese ambiente que con todo lo que implica, o sea, agua, aire, tierra, en suelo, hemos abusado muchísimo del uso y de un crecimiento también que hemos tenido exponencial demográfico que está excediendo los límites del planeta. Hubo una época que marcó un año sobre todo, un antes y un después, una manera de pensar distinta, y es 1987 cuando se sacó un informe por primera vez de organizaciones internacionales que se llamó Los Límites del Crecimiento, ¿no? Por la década de los 70. Y ahí se decía, ya se llamaba la atención de que el crecimiento que estábamos llevando, el desarrollo económico era tan rápido y que este planeta tenía límites, ¿sí? Que tiene límites y que no podía tener esa tendencia. Ya en los 70 antes hubo como que signos, ¿no? Signos de que, bueno, los plaguicidas estaban matando literalmente ciertas especies y sin embargo era una solución para problemas, ¿no? Y para producir más alimentos, pero estaba afectando a otro. Pero bueno, fue una época del movimiento ambientalista de los 60, 70, pero en los 80 ya, digamos, a nivel mundial, los que toman decisiones a nivel mundial se replantearon eso. Y es que el crecimiento debe tener límites. Y bueno, y a partir de ahí ha venido, pues más bien una reflexión tímida, diría yo, ¿no? O sea, sí, pero no. O sea, sí me preocupo, pero no actúo en consecuencia tal como debería de ser. Y miren, hay un concepto que se llama la huella ecológica del planeta, es decir, qué tanto yo impacto en el planeta. Puedo sacarla, y ahí en esa página que ven ustedes, hay Global Footprint Network, está en internet, puedo sacarla a nivel país o a nivel individual, ¿no? ¿Qué tanto? Hay hasta una especie de calculadora en el que uno pone, bueno, cuánto gastas no sé cuántos electrodomésticos tienes, ¿no? Y eso representa un porcentaje de impacto en el ambiente en cuanto a energía, ¿no? Consumo de energía. ¿Cuántas veces se va al baño en tu casa, no? Entonces uno lo pone 5 veces, pues ahí también esa calculadora hace ahí un promedio y te pone la huella ecológica, individual o por país, ¿no? Y aquí hay un dato interesante y preocupante. Esta asociación cada año hace un cálculo, es una estimación, porque por supuesto que no, y son economistas, ¿no? Entonces, no es que ese es el dato real, exacto, porque bueno, no se tienen todos los elementos, pero se estima, de acuerdo al consumo que se hace de recursos naturales, se supone que dividen cada año podemos consumir esta cantidad de recursos naturales. Y entonces dicen que cada vez, y generalmente nos acabábamos en noviembre, antes de que terminara el año, nos acabábamos el stock de recursos naturales disponibles. Sin embargo, conforme avanzan, y sobre todo a partir del 2000 hacia acá, ya no es noviembre, ya es octubre, y así, y ahora en 2019, dicen, ese stock disponible que teníamos se acabó en el 29 de julio. Es decir, que a mitad de año, ese reparto que nos dijeron, o ese medio ambiente que teníamos para usar, por decirlo así en palabras muy llanas, nos los acabamos a mitad del 29 de julio. Quiere decir que lo que usemos de aquí hasta que termine el año del 2019, pues ya estábamos en deuda, ¿no? Estábamos consumiendo recursos que incluso si lo pensamos en una equidad intergeneracional, es decir, en los que vendrán detrás de nosotros, nos estamos acabando los recursos, estamos consumiendo los recursos naturales que les corresponden a otras generaciones, ¿no? Las generaciones futuras. En el 2020, miren, bueno, hubo ahí
poquito, ¿no? Digamos, quizá casi un mes. Y yo creo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Si ustedes ven que esta pandemia nos hizo recluirnos y dejar de consumir muchas cosas también, ¿no? La economía también se paró. No, no toda, pero se paró un poco. Y eso creo que aquí se ve con este dato. Bueno, alargamos un mes más casi, pero no significa que no estemos en deuda ecológica ya, ¿sí? Consumiendo más de lo que nos correspondería. Y a esto, miren, también hay dos datos interesantes. Uno es la población, ¿no? La población, el crecimiento demográfico que hay, ya casi somos 8.000 billones de personas en el mundo, y eso es preocupante, ¿no? Y esas personas viven, bueno, en el mundo en desarrollo, es decir, aspiramos la gente que vivimos en el mundo en desarrollo a vivir como aquellos que vemos que viven bien, que son los del mundo desarrollado, ¿no? Pero también hay una corriente muy fuerte, sobre todo yo la veo en Latinoamérica, que empieza como una contracorriente a esa manera de pensar, es decir, hay otra manera de ver el desarrollo, hay otra manera de pensar el crecimiento, ¿no? Que tiene otros elementos, desde otras visiones del mundo, y ahí se están rescatando las cosmovisiones de pueblos originarios, pueblos indígenas, que nos es común en Latinoamérica. Sin embargo, parece ser que todavía la idea dominante, el paradigma dominante es crecer como vemos que viven otros, ¿no? El mundo desarrollado. Y aquí miren, dice, si ustedes ven esta imagen, dice, ¿cuántas tierras, cuántos planetas Tierra necesitamos para vivir como estos países? Pueden ver aquí que un país tan pequeño, aquí si ven mi cursor como Luxemburgo, es uno de los planetas más grandes, y luego está Estados Unidos también, ¿no? Es decir, por el estilo de vida que impacta, es decir, el consumo que se hace impacta. El consumo que se hace conlleva, por supuesto, el consumo de bienes ambientales, de recursos, ese estilo de vida. Pues miren, aquí ven cuántas tierras necesitamos según el estilo de vida de cada país, ¿no? Los azules son, este azul son Europa, los países de la Unión Europea, aquí vemos Estados Unidos y Canadá. Latinoamérica son estos morados, un poco más pequeños, ¿no? Pero bueno, África, por supuesto, van a ser todos los amarillos mucho más pequeños todavía. Aquí está Asia en este color. Entonces nos damos cuenta que necesitamos muchos planetas, ¿no? Parecería, que significa planeta con recursos naturales, agua, bosques, aire limpio también entra en este stock. Entonces, si a esto le agregamos que este estilo de vida que estamos viendo aquí, sobre todo es del mundo urbanizado, en el promedio a nivel nacional de personas que viven en ambientes urbanos es el 77%, 76%, pero Latinoamérica ronda entre el 80-85%. Somos una de las regiones que está urbanizándose más rápidamente junto con Asia. ¿Qué implica urbanizarse? Es decir, vivir en un área urbana implica que ahí no están los recursos naturales. Los requerimos del exterior, ¿sí? Porque o los que hay no son suficientes, los requerimos del medio rural y cada vez de medios más lejanos. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Esta Ciudad de México, con 9 millones de habitantes, o la zona metropolitana, con casi 24, 23 millones de habitantes, que va ¿de dónde viene el agua? Casi nadie sabe o es consciente de dónde. Bien, voy a admitir algunas personas que veo aquí. ¿Cómo se admite? Bueno, estas personas que viven aquí, que vivimos aquí, no somos todos conscientes del consumo de agua que hacemos. Miren, en Europa el consumo de agua está en promedio unos 150 litros por habitante al día. Aquí en la Ciudad de México,
que es una de las ciudades con más alto estrés hídrico, es decir, que estamos en una situación muy crítica de disponibilidad de agua, consumimos en promedio 340. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No hay agua, no hay agua, somos de las regiones más críticas del mundo sin disponibilidad de agua. ¿Y lo sabemos los ciudadanos? No, ¿hacemos un uso consciente del agua? No. ¿Pagamos los recibos de agua puntuales? Pues no todos. Y si nos aumentan un poquito, nos quejamos. Entonces, esa falta de conciencia sobre la magnitud de un problema, ¿de dónde viene el agua de las que se consume en la Ciudad de México? Viene de Michoacán, de la cuenca que está en Michoacán, recorre un largo camino, kilómetros, para llegar a la Ciudad de México, y como estamos en un valle y donde llega, primero hay que elevarla 1,100 metros hacia arriba. Ese consumo energético para mantener con agua esta ciudad, de subir el agua 1,100 kilómetros, es un alto gasto en energía eléctrica cada mes, y luego dejarla caer por gravedad al Valle de México. Eso, entonces, ahí para que llegue a nuestros hogares, y no llega toda, se pierde un poco en fugas, ¿no? Entonces, ante esta situación de un poco de falta de conciencia también de los habitantes urbanos, del impacto que estamos teniendo en nuestro entorno más lejano, no en la ciudad, tenemos un entorno, ¿no? Ya lo vemos, que tiramos basura y nos inundamos, ¿no? Aquí en esta ciudad llueve mucho, pero ese no es tanto el problema, porque hay forma de sacar el agua. El problema es que tiramos la basura en la calle y entonces se colapsa la red de alcantarillado y de drenaje, y entonces nos inundamos. Entonces, ese causa, nosotros somos la causa, el habitante urbano, pero también somos los receptores de los efectos. Entonces, con esto, lo que les estoy mostrando es que hay cambios que tenemos que hacer, ¿no? Cambios conceptuales, cambios de paradigma, cambios de hábitos, ¿en función de qué? De una nueva manera de pensar cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, ¿sí? Una nueva manera de entender la ecología. La ecología, algunos le llaman ecología política, ¿no? La encíclica habla de ecología humana, me parece que es el concepto que maneja. Bueno, voy a cambiar aquí. Bueno, ustedes creo que ya la conocen, la encíclica del 2015 de Laudato Si. Yo solamente puse aquí una frase, pero es muy, muy interesante leerla para quien no lo haya hecho, porque primero habla de los problemas, destaca 5 problemas importantes. Dice el cambio climático. Tenemos que ser conscientes y reconocer que hay un cambio climático, una variabilidad en el clima. ¿Cómo se refleja, por ejemplo, en nuestra zona, en nuestro país? Pues con un periodo de lluvias más corto, pero mucho más intenso. Las lluvias serán más intensas, y con sequías también más intensas. ¿Qué quiere decir? Que no es que no haya habido sequías. Nuestro país, en el norte, ha habido sequías y son cíclicas. Casi cada 10 años hay una sequía importante, al menos esos eran los datos que nos daban antes. Sin embargo, ahora las sequías son más recurrentes y mucho más intensas, más severas, ¿no? Entonces, ese sería el primer problema que identifica. El segundo es el del agua, la disponibilidad y la calidad del agua, ¿no? También afectada por el cambio climático. Hay agua en el mundo suficiente para esos casi 8,000 billones de habitantes, pero lo que pasa es que no está donde se requiere, o es subterránea, hay que sacarla, ¿no? O hay agua, la del mar, que el agua dulce solamente es el 3% de agua, y el 97% es agua salada, pero no la podemos usar a menos que pase por un proceso de desalinización. Entonces, en principio no nos sirve que el 97% del agua del mundo, que seamos un planeta agua, si lo vemos desde el espacio, o sea, no es planeta Tierra, es planeta agua, todo es agua, ¿no? Pero no es para consumo humano, en principio, ¿no? El otro
problema que destaca esta encíclica es la pérdida de biodiversidad tan drástica que estamos llevando, ¿no? Cada año nos sale una lista de se extinguió esta especie, se extinguió esta especie. Y ahora, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el tema, la preocupación en torno a las abejas, ¿no? ¿Por qué las abejas son tan importantes para mantener el equilibrio ecológico en esta tierra? Pues sí, hay estudios que lo demuestran y hasta mapas. Acabo de ver ayer o antier un mapa sobre la distribución de las abejas en el mundo. Un ser tan diminuto, pero que es crucial para el equilibrio ecológico. O cuando, por ejemplo, hubo una época en que nosotros, el murciélago transmite estas enfermedades, a quemar los murciélagos, ¿no? Que se dio en algunas partes del mundo, cuando tiene una función, un equilibrio de control de plagas, ¿no? Por ejemplo, entonces, ese desequilibrio que hemos provocado por desconocimiento, a veces también, ¿no? En la biodiversidad, por supuesto que se altera y finalmente nos va a afectar a nosotros como especie humana. Otro problema que destaca esta encíclica dice el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social, ¿no? A la que estamos llegando, y la inequidad planetaria, es decir, ese mapa anterior que yo mostraba, cómo hay sociedades que consumen mucho más que otras y sin embargo los impactos, los que sufren los impactos más severos de estos desequilibrios son precisamente los que menos consumen. Los del sur, como les llaman a veces, los que viven en el sur, en países del sur, o el mundo del norte desarrollado, el mundo del sur en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, y vuelvo al principio, ¿no? Después de un tiempo de confianza irracional que teníamos en el progreso y en la capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Y ahora fue muy drástica, ¿no? Este encierro nos ha servido para repensar muchas cosas, ¿no? Ver si todo esto que yo tengo aquí en mi casa y a mi alrededor lo necesito. Ahora se advierte una creciente sensibilidad también con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza. Esto lo dice en la encíclica, y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Sin embargo, no es generalizado. Yo he visto algunos pensadores, grandes pensadores contemporáneos que dicen, bueno, en cuanto descubramos la vacuna, volveremos a lo mismo, ¿no? Esta etapa de reflexión obligada que estamos teniendo se nos pasará. Algunos son pesimistas, dicen, y puede ser una oportunidad, ¿no? Para repensar nuestra relación con la naturaleza, porque en parte este desequilibrio del COVID que nos está afectando es porque nosotros alteramos también la naturaleza, ¿no? Como raza. Entonces, algunos pensadores dicen, bueno, son menos optimistas, dicen, pero en cuanto se encuentre la vacuna, volveremos otra vez a ese desarrollo que económico así tan acelerado que llevábamos y a veces hasta sin rumbo, ¿no? Pero bueno, esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? ¿Cuál sería ese cambio de paradigma que estamos buscando? Pues primero, de un antropocentrismo a un ecocentrismo. ¿Qué ven ustedes aquí? Pues miren, en un enfoque antropocéntrico, yo como ser humano estoy en el centro y todo lo demás gira alrededor de mí, ¿no? Todas las otras especies están para mí, ¿sí? Pero, ¿y cuál sería el cambio que nosotros estaríamos esperando? Hacia uno más ecocéntrico, donde el hombre aquí se sitúa como una especie más de la naturaleza. No en el centro, sino una especie más. Claro que esto requiere pues muchos cambios, ¿no? Muchos cambios en muchos aspectos, no solo de pensamiento, ¿no? Pero ¿cómo podemos incorporar en la vida cotidiana este nuevo paradigma?
estas ideas que, bueno, podríamos decir, pues sí, como que sí me hace sentido lo que está diciendo, ¿no? Sí, sí parece que por ahí podría ir, pero ¿cómo las incorporamos, no? En la vida cotidiana y no se quedan solamente aquí en ideas abstractas y en pensamientos y discusiones filosóficas. Bueno, detrás de la norma, sí, norma moral, norma ética o norma jurídica, no importa, siempre va a haber valores sociales, unos valores de una época determinada. Eso es lo que tiene que cambiar en primero, los valores sociales, ¿no? En una época se pensó, ya hace muchos años, como qué valor era, pues no sé, la esclavitud era algo como aceptado, ¿no? Entre los griegos era algo aceptado, pero ahora nosotros, por supuesto, con los criterios que tenemos, diríamos eso no, eso nunca, ¿no? Y sin embargo, hay situaciones que parecerían que son de semiesclavitud todavía, ¿no? Formas de trabajo, en fin. ¿Qué si yo veo? Y que veo como avances en esta nueva manera de actuar o este nuevo paradigma. Bueno, las normas ambientales latinoamericanas, yo creo que se están orientando a enfoques biocéntricos a partir del reconocimiento de valores culturales, ¿sí? Hay otra cosa también que es un concepto que viene de la ecología política, que un pensador mexicano, filósofo mexicano propone y habla de una racionalidad ambiental. Es decir, pasar de esa racionalidad económica de creer que la economía era el motor del desarrollo a una racionalidad ambiental en la que se guía por otros parámetros, que es la de la conservación de la naturaleza. Dice, y otorgarle un valor al ambiente es muy difícil, ¿no? Porque un economista quiere cuantificarlo, ¿no? Un economista tradicional quiere ponerle un precio. ¿Cuánto vale esto, no? Y ahí y un ejemplo es ese stock que yo les presenté antes, ¿no? Pues tenemos este stock de recursos naturales, nos corresponde per cápita tanto, ya no los acabamos en esta fecha. No, es pensar de otra manera también el valor del medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué cambios sociales y de pensamiento nos plantea el cambio climático? Dos cosas, dos hechos muy importantes. Uno que es emergente, como es la pandemia, ahora sí, o contingente, digamos, porque nos surgió, pero nos está obligando a hacer cambios, ¿no? Cambios en el estilo de vida. ¿Y qué cambios, y el cambio climático, que también ya me refería yo, qué cambios se requieren incorporando la variable climática? Este caracol que va al revés, si ven ustedes, y abajo está, por ejemplo, Latinoamérica, y es verde, es como que un símbolo de algo de un concepto que se llama decrecimiento. Es decir, en vez de crecer, hacer lo contrario, de crecer. Pero por supuesto que no es una propuesta, como les digo, aceptable tan fácilmente, ¿no? Y menos por un sector productivo que se mueve bajo ciertos criterios, ¿no? Y pensando en verde, digamos, incorporando ese cuidado ambiental y esos límites del planeta que tenemos, menos es más. O sea, pensarlo de otra manera, ¿no? Menos crecimiento implica una mejor calidad de vida, ¿sí? Más ambiente también. Y yo pasaría aquí, bueno, a algunos ejemplos aquí que les quiero poner, como sí veo que se está orientando, no es, otra vez vuelvo a repetir, generalizado en todo el mundo, pero sí hay unos planteamientos más biocéntricos, ¿no? Donde la naturaleza y los animales ya no se ven como un recurso ahí o como para usarlos, ¿no? Sino como objeto de reflexión moral y ética. Y se habla de los derechos de la naturaleza. Esto no es tan fácil de estructurar en una norma. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿tiene la naturaleza derechos? Sí, por supuesto, desde el punto de vista moral y ético, sí, ¿no? Y nuestro deber es conservarlos. Desde el punto de vista jurídico, así muy estricto, diríamos, pero vamos a ver cómo los ejerce. Los bolivianos hablan y los ecuatorianos de la madre tierra, los derechos de la madre tierra, y así lo pusieron en su constitución.
¿no? La madre tiene, el primer artículo, la madre tierra tiene derechos que deben ser protegidos. Pero ¿cómo los ejerce? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se protegen esos derechos, no? Entonces, y los animales, ahora hay una discusión muy reciente. ¿Los animales son objeto o sujeto de derechos? Es decir, ¿los protejo o son sujetos? Es decir, son como yo. Como yo quiero decir como ser humano, ¿no? Son un sujeto de derechos, y bueno, ahí empiezan a verle algunas características. Bueno, no son, si son sujetos de derechos, ¿cómo deberíamos protegerlos, ¿no? Bueno, primero se reconoce que son bienes semovientes. Ya no son como una mesa, porque incluso en alguna norma se equipara igual que una mesa o que cualquier objeto inanimado, ¿no? Tienen un trato humanitario. O sea, hay que tener un trato humanitario con ellos, ¿no? Se habla también de bienestar animal. Hay estudios que demuestran que depende del animal, pues tiene inteligencia, tiene sentimientos y emociones, ¿no? Emociones, porque a veces dicen, tendríamos que tratar de otra manera. O cuando dicen, bueno, como los japoneses, ¿no? No le producen ¿cómo diríamos? Un estrés al animal, porque eso también le afecta a la carne, ¿no? Dicen que hay estudios sobre eso, ¿no? Pero no hay un trato digno, digamos, ¿no? Cuando se sacrifica o para consumo humano algún animal, ¿no? Y sobre todo es reconocer que son seres sintientes. No se llega a decir son como nosotros, porque la capacidad de raciocinio nos diferencia no de todos los animales, porque los orangutanes tienen el 99% de similitud que la raza humana, solo hay un 1% que nos diferencia, ¿no? Entonces, pero son seres sintientes. Y eso nos lleva a criterios morales y éticos de conducirnos respecto al mundo que nos rodea, ¿no? Reconociendo los derechos de la naturaleza. Y aquí esto es algo que ya les comentaba, como para decir, bueno, ¿y esto dónde está, no? Algo concreto para verlo. ¿Se puede hacer o es reflexión nada más? Que está muy bien porque esa reflexión, si nos sirve, pues nos hará cambiar. Yo esperaría en algunas formas de conducirnos, pero sí está encontrando eco en algunas normas. Y cuando digo unas normas, quiere decir que se vuelve obligatorio para todos, ¿no? Ecuador fue el primer país en Latinoamérica y quizá en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en 2008. Luego Bolivia también lo incorporó y para sorpresa nuestra podríamos ver que en la Ciudad de México también está en la Constitución de la Ciudad de México en el 2018 se reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto nos llevaría a exigir ciertas cosas, ¿no? A exigir un trato digno, o una relación distinta con la naturaleza. Entonces se habla de los derechos de la naturaleza, incluso se habla de la protección a la tierra, a la madre tierra se habla también, ¿no? Y estas preguntas que pongo aquí es, pero ¿cómo se ejercen esos derechos, no? ¿Es necesaria una representación? ¿Qué efectos tiene para jurídicos, no? Para que puedan ser importantes. Eso desde un punto de vista más normativo. Pero quizá el cambio más importante es el cambio social que debemos tener, ¿no? Ahí es donde está, porque puedo cambiar la norma, acabo de hablar de la norma de la Ciudad de México, y pues ¿quién la conoce? ¿No? ¿Quién sabe que ahora tenemos ciertas obligaciones con la naturaleza? Y sobre todo con los animales, ¿no? Si hay una ley de protección a los animales, no solo para no maltratarlos, sino considerarlos seres sintientes y darles un trato digno, ¿no? Entonces, pero el cambio más importante es el cambio social, el que se da a nivel de sociedad. Primero, con otra manera de ver el desarrollo, otro tipo de crecimiento, que haga hincapié no solo en lo económico, sino también en valores sociales, ¿sí? Es decir, cuando hablan de equidad intergeneracional, es decir, pensando en las generaciones futuras, que le debemos dejar un medio ambiente al menos igual al que estamos disfrutando, pero también intrageneracional. ¿Qué significa esto? Con mis semejantes, ¿no?
O sea, este mundo de desigualdad que vivimos en todo el mundo y en este país sobre todo, no puede seguir así, ¿no? Desigualdad urbana, rural. Un habitante urbano vive mucho mejor en general que un habitante rural, ¿no? Desigualdad no solo entre el mundo urbano y rural, sino dentro del urbano, pues también hay mucha, ¿no? Desigualdad en el acceso al agua, desigualdad en el acceso a los recursos, ¿no? Hay zonas que sí tienen parques bonitos y hay zonas vamos, que no tienen ninguno, ¿no? Y que provocan otros problemas sociales, ¿no? Delincuencia, en fin, los que vivimos en este país, ¿no? Muy importante. Bueno, el bienestar del ser humano, sí, nos sigue importando, por supuesto, pero también de los ecosistemas. También pensar en el bienestar de los ecosistemas. Otros hábitos de consumo, muy importante, ¿no? Repensar si yo necesito meterme a la ducha y estar con el agua encendida o para lavarme, no sé, más de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos con agua caliente o dejarla que corra hasta que se caliente, o cuando me lavo los dientes si tiene que estar abierta la llave, o sea, otros hábitos de consumo. Necesito todos los electrodomésticos que tengo y que quiero cada vez más, pues también es otra forma de repensar, ¿no? Lo que nos lleva a una nueva relación con el entorno que me rodea, no solo ambiental, sino social. Si ustedes ven, yo aquí no estoy hablando del entorno económico. Por supuesto que como país, a un gobierno le importa pues desarrollarse económicamente, ¿no? Porque de otra manera, pues también si no hay desarrollo económico, pues nos vamos al traste, pero de otra forma, ¿no? De otra forma que creo que es posible. Y ya para ir concluyendo, aquí yo pongo 2 reflexiones. Estamos en una coyuntura en que se cuestiona el modelo de desarrollo, el lugar que ocupa el hombre como especie dominante, que presenta la oportunidad para redireccionar los valores y por ende las normas sociales, éticas y jurídicas para relacionarlas con nuestro entorno ambiental. Creo que sí es posible dar una orientación biocéntrica a las normas, sin negar por eso el enfoque de derechos humanos, porque ahora se habla, si hay un enfoque dominante es el de derechos humanos. No podemos, el derecho al agua. No podemos violar los derechos humanos de comunidades, de las personas, y está bien, pero no es lo único, ¿no? Es necesario superar las desigualdades en la propia especie. Esas son, ¿no? Bueno, y aquí terminaría yo esta presentación, invitándolos a un diálogo que ojalá podamos tener. Para aquí me gustaría ver sus reacciones. Puede ser que esto diga, no es así, ¿no? Y por supuesto abierta a escuchar eh, sus opiniones. Retomo para concluir algo que también está en la encíclica que dice, la raíz o la crisis ecológica tiene raíces humanas, es decir, ha sido nuestra actuación. Incluso a nosotros cuando fuimos a la primaria nos enseñaron, bueno, las eras geológicas, el Pleistoceno y no me acuerdo de cuáles otras, ¿no? Del 1950 para acá, y esas eras geológicas tardaban miles y a veces miles de años en cambiar de una era a otra, ¿no? Y había ciertos cambios que se tenían en cuenta para decir, ya estamos en otra era del Pleistoceno, del Holoceno, en fin. Pero de 1950 acá, es decir, menos de un siglo, la era, ya coinciden ahí los científicos, le llaman el Antropoceno. ¿Qué quiere decir? Que hemos impactado tanto y modificado tanto el ambiente que nos rodea, que hasta ya se ha dicho, y pues ya del 50 para acá, ya hay otra era, que es el antropoceno, es decir, se ha visto alterada el planeta, ya no por causas por el cambio climático, como fue antes, o por otras causas, no, se ha visto alterada por la acción humana, ¿no? Y eso lo reconocen los científicos, se recoge en la encíclica y en muchos documentos, y pues terminaría una ecología distinta, ¿no? Integral, una ecología política, o desde el punto de vista filosófico que nos planteemos, pero lo cierto es que yo creo que es
repensar ese desarrollo y ese crecimiento, ¿no? Porque el planeta tiene límites. Bueno, aquí lo dejaría yo y bueno, quedo a escucharles a ustedes. Muchísimas gracias, doctora Judith. Aprovecho este momento para agradecer a todos aquellos que nos están viendo en nuestras redes sociales, particularmente en la transmisión en vivos de Facebook. También les recordamos que aquellos que nos están viendo por nuestras redes sociales pueden interactuar con nosotros ahí en los comentarios y vamos a realizar también las preguntas, comentarios, dudas que tengan en ese momento. Bueno, ahora, como bien ha comentado, la doctora Judith, vamos a proceder a un momento de diálogo. Sin duda se han puesto muchas cosas sobre la mesa que son de reflexión seria, de reflexión urgente, precisamente cómo se requiere para un adecuado mejoramiento o enfrentar de mejor manera el cambio climático, pues un cambio de paradigma en el sentido de pasar de ser de estar con el ser humano en el centro a considerar el ser humano una especie más entre los vivientes, que sin duda debe de haber cambios regulatorios, pero más importante aún, tiene que haber cambio social para que estos cambios puedan asentarse. Pues entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, le invito, puede en este momento prender el micrófono y expresarla a viva voz. En lo que alguien se anima, pregunta en los comentarios María Luisa Ortega que a qué se le llama orientación biocéntrica. Ese cambio, mira, en una imagen yo ponía que la reflexión primero filosófica es importante, ¿no? ¿Cómo me sitúo yo? Todavía prevalece una visión antropocéntrica. ¿Qué es esto? Yo en el centro del desarrollo. Todo lo que, es decir, este mundo gira alrededor mío, ¿no? Que casi es lo que mío como raza humana. ¿Por qué experimentamos con animales probando las vacunas? Pues para que no me afecte a mí, ¿no? ¿Por qué se están sacrificando millones de bisones ahora mismo? Creo que es Dinamarca, en el país, con una seria crítica ecológica, o sea, de los ecologistas. ¿Por qué están sacrificando millones? Porque ya vimos que el COVID mutó ahí en estos animales, en los bisones, y hay que sacrificar millones las imágenes son terribles. Y entonces, claro, ahí es como éticamente nosotros decimos, eso está bien. O sea, yo soy la que, sí, porque yo controlo todavía como raza humana, ¿no? Como especie, o eso creemos que controlamos el mundo, ¿no? Entonces, y por eso experimentamos y a veces hasta o no lo sabemos, ¿no? Con un nivel y lo justificamos de pues, exagerado, ¿no? De experimentación. ¿En qué se está experimentando el COVID? Antes de ser humanos, en animales, ¿no? ¿Cómo reaccionan esos animales? Vamos a ver cómo reaccionan. Ya luego, ¿por qué? Porque yo quiero la vacuna, ¿no? Necesitamos la vacuna para nosotros. Está bien. Ese es un enfoque antropocéntrico, ¿no? No digo porque tampoco es que ahora no vamos a hacerlo, no está bien, pero también hay que pasar a uno ecocéntrico significa moverte. Tú ya no estás en el centro, ¿no? Como ser humano, es decir, ahora eres parte de ese círculo que yo lo presenté en una lámina, es decir, te sitúas como un eslabón más, una especie que interactúa con las otras, ¿sí? Sí, no sé si queda claro. Esa sería la orientación biocéntrica. Pensar en derechos de la naturaleza, pensar en un trato distinto con los animales que experimentamos, ¿no? O, por ejemplo, cerdos que crían para consumo humano en granjas, ¿no? Y yo he visto fotos cuando activistas ambientales van y ven que en climas extremos con 40 y tantos grados los llevan apilados prácticamente al matadero. Entonces dices tú, bueno, al menos ese tránsito, trato humano, como seres sintientes, ¿no? Eso sería un enfoque ecocéntrico.
Pregunta en Facebook sin Velázquez. Bueno, en primer lugar, agradece por la plática, agradece por su magistral exposición. También pregunta sobre cuáles serían las líneas que habría que seguir para decir por dónde habría de caminarse, considerando que la propuesta es limitar dentro de las líneas de los prudentes este crecimiento abrumador. Entonces, si la propuesta es limitar dentro de las líneas de lo prudente el crecimiento abrumador, uno, ¿cuáles líneas habría que seguir? Dos, ¿quién estipularía por qué serían esos límites? Y aquí aprovecharía también para meter la participación de Francisco Morales en el chat sobre qué modelos económicos se pueden observar actualmente que consideren el valor de la economía como un elemento sustancial. Mira, qué difícil, ¿no? Porque, a ver, empiezo por esto último. Yo no soy economista, ¿no? Entonces a lo mejor a riesgo de que utilice mal los conceptos, pero yo he visto que se habla de economía ambiental, ¿no? Pero ahora estoy leyendo a un libro de Enrique Leff, que es este filósofo mexicano que el de la UNAM, que les digo que tiene esa propuesta de repensar habla de una racionalidad ambiental, es decir, que la razón del crecimiento y de nuestras acciones esté guiada por la conservación del ambiente más que por el crecimiento económico. Y critica el concepto de economía ambiental, dice, no, porque a eso todavía le sigue poniendo precio al ambiente, ¿no? Al precio, dice, y hablamos del pago por servicios ambientales, es decir, pues hay que pagarle al de la cuenca y al ejidatario que conserve los bosques, que no los mueva, que no corte ninguno. ¿Por qué? Porque ese bosque captura carbono y permite que el aire se limpie, se purifique el aire en la Ciudad de México. Y por eso le pagamos una cantidad mínima al ejidatario de aquí de la Jusco, ¿no? Pago por servicios ambientales. Y entonces Lev se pregunta, ¿pero es que de verdad podemos ponerle ese precio a ese servicio ambiental que nos da el bosque y reducirlo a un precio de 400 o 1,000 pesos la hectárea? Es decir, no muevas, no cortes ningún árbol aquí, te doy 1,000 pesos al mes. Esa es las preguntas que tendríamos que estarnos haciendo, ¿no? Dice, y para eso, dice, la economía ecológica, es decir, habla de valor ambiental. Y dice, y es irreductible, no se le puede poner un precio, inconmensurable le llama, es la palabra que usa. Dice, ¿qué medida tiene eso? Es otro tipo de valor el que le estamos dando, ¿no? Entonces es no monetarizar nada más cuando lo planteamos desde el punto de vista económico, sino es pensar el ambiente, incorporar el ambiente en esa manera de modelo económico, pero no como un elemento más, no es el pilar nada más ambiental, social y ambiental, como nos han enseñado que es el desarrollo sostenible, ese concepto, sino el ambiental, ¿qué valor le va a dar, no? No es una externalidad que se le pone un precio, pues miren, voy a poner acá un río, una industria que va a descargar este río y la externalidad va a ser la contaminación. ¿Qué quiere decir? Pues pago por esa contaminación. No solo es eso, ¿no? Es otra cosa, es la alteración en la cuenca. No sé si respondo a las dos preguntas o me faltó algo de la primera. Muchísimas gracias, doctora. Me parece que Arely Castillo tenía levantada la mano. Adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches. Efectivamente, Arely Castillo para servirles. De inicio, una felicitación, doctora, por su ponencia. Me parece muy, muy, muy interesante lo que usted dice y lo que nos presenta. Solo no sé qué tan oportuno sea o usted vea el agregar a los cambios de hábitos la fraternidad y la coherencia en nuestro actuar, porque el Papa Francisco en la última encíclica ya nos invita a vivir esa fraternidad y creo que también a veces como humanos y como católicos somos también incoherentes en nuestras acciones. Y solamente por ejemplificar, en nuestras casas, tenemos varias acciones, ¿no? Pero hay quien dice, pobres animales, no los maltraten, pero vemos a un indigente, a una persona, y la hacemos a un lado, ¿no?
o decimos, ah, no, sí, estamos a favor del aborto, yo aquí no apoyo lo que dice la iglesia, etcétera. Entonces, el ser coherente en todo eso. Y bueno, usted nos invita a repensar, pero yo creo que también aparte de repensar, es un actuar ya instantáneo en nuestra vida inmediata, no esperar a que se nos levante como efectivamente se está pensando y se lleva a cabo en algunos países, ese pago por servicio ambiental, ¿no? Ese derecho al consumo de algo que la naturaleza nos está dando y que efectivamente en otros países ha funcionado porque hay personas que ya no desechan a lo mejor las baterías, lo que nosotros, las pilas, el aceite de cocina, en cualquier lugar porque saben que tienen que pagar por eso o que obtienen un beneficio por eso. Entonces, creo que sí es importante que nosotros vayamos repensando, pero también actuando de manera inmediata en lo que a nuestro alcance se encuentra. Y bueno, de nueva cuenta, muchísimas felicidades por todo lo que nos ha presentado. No, muchas gracias, yo coincido totalmente, ¿no? Como tú dices, es urgente, ¿no? Ya actuar. Y la pandemia nos está obligando a ver a que tenemos que actuar, ¿no? De otra manera, a lo mejor todavía hubiera llevado años esa reflexión que estamos haciendo realmente profunda, creo yo, ¿no? No digo que todos, pero la mayor parte, ¿no? Y empieza por valores, por supuesto, ¿no? Por valores, los valores, tú mencionas el de la encíclica, que sí que al final aparece, ¿no? Dice los valores de la fe cristiana que tenemos que rescatar, ¿no? Siempre han estado ahí, pero en algún momento los perdimos de vista, ¿no? Parece ser, los perdimos, esos valores que tenemos que volver a traer a cuenta, ¿no? Y sobre todo uno, el de la solidaridad, ¿no? La solidaridad, generalmente en medio ambiente se habla de intergeneracional. Hay que preocuparse por las generaciones futuras. Y algún muy crítico y detractor dice, pero si todavía ni sabemos quiénes son, ¿no? Si van a existir, o cuántos van a ser, o qué, no, no. Entonces, pues, y lo van posponiendo, ¿no? Y no, eso está muy lejano. Pero la intrageneracional, es decir, la de ahora mismo, la de con mi semejante, no la tenemos, ¿no? A veces puedo ser muy ambientalista y como que no veo al que está aquí, ¿no? No estoy siendo solidaria o sea, ya desde el punto de vista social, ya no ambiental, sino una solidaridad con mi semejante aquí, que tampoco lo tenemos, ¿no? También creo que es algo que en algún momento perdimos. Preguntan desde el Facebook. Bueno, ¿es posible un cambio hacia esa dirección, esta dirección que hemos estado apuntalando? Todo indica que solo las catástrofes nos obligarán. No queremos ceder o renunciar a este estilo de vida. Y en esta misma línea, Alejandro Ramírez se pregunta si se puede pensar en soluciones socioambientales sin que afecten a otros seres vivos para apuntalar la prevención, en esta línea precisamente de la gran pregunta sobre el cómo. Felipe de Jesús, tienes levantada la mano, si gustas, te escuchamos. Ajá. Buenas noches. ¿Me ven? Sí, sí, te vemos y te escuchamos. Básicamente la pregunta es, profundizando la pregunta anterior es, ¿cómo entender la cuestión medioambiental en clave econométrica? O sea, ¿cómo ver estos modelos económicos, esa inclusión de esas variables ambientales? Eso es todo. Bien, como yo les decía, no soy economista, pero bueno, algo he leído un poco sobre eso. Mira, No, me pillaron acá. algunos hablan de economía circular. Hoy en la mañana estaba yo atendiendo una conferencia porque me llamaba la atención, ¿no? Ahora está de moda hablar de economía circular, es un concepto de moda, ¿no? En el sector hídrico. Y entonces, digo, voy a ver qué proponen, ¿no? Y precisamente es la economía ve ve como que una entrada y una salida, ¿no? Entra algo, se procesa y hay una salida, que es una salida que puede ser un producto y una externalidad que es algo que no deseábamos, ¿no? La contaminación, descargas de aguas residuales, y eso no lo queremos ni siquiera cerca, ¿no? La externalidad, como le llaman, que esté lejos de mí.
Eh, entonces, en la economía circular, mira, lo que entendí es que hablaban de decir, mira, y hablaba sobre todo el problema del agua, ¿no? Nosotros usamos el agua, me llega, la quiero potable, pero luego me olvido de lo que pase, la desecho. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? ¿De quién es problema? Mío ya no es. En la medida en que sale de mi casa, ya no es mi problema, ¿no? Yo quiero agua potable en mi casa. Una vez que entró, que salga y ¿a dónde va? ¿Qué pasa? Pues en el mejor de los casos va a plantas de tratamiento, ¿no? Ya los municipios tendrán que tratarla y llevarlas, tratarlas. Pero aún así se ve como un desecho, ¿no? Y entonces decía, en un planteamiento de economía circular hay que cambiar ese por necesidad, no decía por necesidad, en vez de verla de desecho como un producto. ¿Qué significa esto? Que esa agua la llevo a una planta de tratamiento, la trato y se puede usar. Y se puede usar varias cosas, ¿no? La planta produce un gas, cuando una planta de tratamiento produce un gas, y entonces ese gas se puede utilizar, ¿no? Para generar energía, por ejemplo. O los lodos que lo que remuevo, es decir, pongo de puro el agua y los contaminantes que se les llama lodos, los pongo en algún lugar y puede ser usado en agricultura como fertilizante. Entonces, en vez de verlo como desecho, saqué el agua residual, es decir, y entonces economía circular dice, la saqué, pero la traté y la vuelvo a incorporar en el ciclo. En el ciclo, ¿cómo? Pues utilizando, ya puse 2 ejemplos, la energía, el agua, y esa agua tratada no puede ser para consumo humano, no puede que no sea para consumo humano, sino tiene un tratamiento muy terciario que le llaman, pero si le doy un tratamiento, puede ser que remueva yo algunos contaminantes y se puede usar en la agricultura. ¿Y porque es una necesidad? Esa es una manera de ver distinto, ¿no? La economía del agua. Entonces, o aplicada al agua. ¿Por qué es una necesidad? Porque hay en esta ciudad, precisamente, ya lo vuelvo a repetir, no hay agua. Nos estamos hundiendo, ¿no? Porque tanto extraemos agua del acuífero que la ciudad va para abajo, se compacta, y cada vez ustedes de pronto ven en Iztapalapa y hubo un hoyo, ¿no? Un agujero, pero era grandísimo. ¿Por qué? Porque ya no hay agua que haga ese colchoncito que era antes, ¿no? Entonces, pues se hunde. Tenemos que recargar el acuífero, recargarlo. ¿Cómo se recarga? Pues con agua tratada puede ser, ¿no? No con agua contaminada. Eso sería un grave error porque de ahí la estamos tomando, ¿no? Estamos tomando el agua subterránea, pero sí con agua tratada. Esa es la manera de mirar un desecho, que antes creíamos que era un desecho, agua residual, sucia, que se vaya, lejos de mí, y una planta de tratamiento lejos porque huelen mal. No, ahora utilizarla, ¿no? Porque hay actividades que lo permiten. Ese es un ejemplo práctico. Bien, más gracias. Julia Ríos pregunta sobre cuál es su visión del mundo después de la pandemia, cómo la pandemia Uy, nos afecta. yo te puedo decir que la he cambiado. Yo, vamos, si me dedico al medio ambiente, porque eso es lo que hago, ¿no? Y especialmente al agua, a la gestión del agua, este, y pues puedo decir que pues tenía yo ya una preocupación, ¿no? Ambiental, pero a mí la pandemia desde luego me ha, a ver, yo he agradecido muchísimo para empezar a estar en mi casa, encerrada, ese ritmo tan desquiciado de esta ciudad, de yo tener que salir todos los días así como aquí con el desayuno y el Jesús aquí en la boca, porque la niña a la escuela, córrele al trabajo, hay mucho tráfico, sal corriendo el trabajo para recogerla, regresa a casa, llévala al, o sea, ya no, era un ritmo que ni siquiera disfrutabas la vida, ¿no? Incluso lo hablaba con una colega que trabaja en Conagua y ella me dice, el sentarme a disfrutar, dice, cosa que a lo mejor yo no había valorado. Ahora me levanto, dice, trabajo desde casa, pero disfrutar el café, el servirme el café, el olerlo, o sea, de verdad que es, yo creo que tengo más cosas, sí he pasado por elementos, por momentos de ansiedad, como creo que muchos, pero ha sido mucho mejor, ¿no? A mí me hacía falta salir de ese mundo desquiciado, en el que estaba y que quizá no era tan consciente del mundo tan desquiciado en el que yo vivía, ¿no? Porque esta ciudad es así. Esta ciudad te lleva este ritmo así de tan rápido, y de pronto, alto.
alto, ¿no? Alto. Ahora y tiempo para muchas cosas, ¿no? Para disfrutar. Yo, mira, te voy a decir aquí hay una anécdota personal. El levantarme, yo sacaba a mi perro, porque lo tengo que sacar porque es muy hiperactivo, tiene una raza, es un pastor belga que si no lo sacas, entonces pues está todo el día inquieto, ¿no? Y lo sacaba corriendo, corre para acá porque ya el tiempo. Y ahora el sacar y disfrutar ese paseo, de verdad, y es ese cambio. Yo creo que para mí, como yo lo veo, es cambio, es parte de ese cambio social que necesitábamos, ¿sí? Y que yo no lo había hecho, aunque a lo mejor era un poco consciente de que si estoy hablando de cambio social en mis clases y eso, pues es que algo creía yo en eso, ¿no? Pero no había tenido oportunidad de hacerlo, tiempo de hacerlo. Entonces a mí sí me ha dado tiempo para que era lo que me hacía falta para aplicar lo que yo estaba leyendo. Muchas gracias. Francisco Morales, te escuchamos. Dos puntos en torno al tema económico. Yo creo que por un lado es el valor de los intangibles y por otro lado es terminar de entender que sale más barato mantener que reparar. Sí. Y eso lo vemos en todas las esferas de la vida. Y por otro lado, una pregunta. Hay muchos grupos de tipo ecologista, las comunidades originarias que tienen trabajo de años en estos temas. Lo que mencionas ahorita de las abejas, proteger medio ambiente. Me da la impresión que las iglesias o las comunidades religiosas están llegando tarde a esta conversación, a esta necesidad, salvo lo que ha escrito recientemente el Papa Francisco, no vemos muchos materiales que consideren esta idea de la comunidad, más allá de solo las personas. Sí, creo que sí. Mira, y hay tantas cosas que se pueden hacer, pero pocas, ¿no? Yo, mira, en materia de agua, que es el tema que más conozco, hay muy pocos casos en que hay, pero los hay, ¿no? Donde en la iglesia hay proyectos, sobre todo en zonas periurbanas y donde no hay agua, hay un proyecto de captación de agua de lluvia. Eso es incidencia real, ¿no? Ahí, es decir, pues ahí se capta el agua de lluvia, ahí se puede construir, es un lugar común a todos, donde es más fácil poner de acuerdo a un grupo de personas para trabajar en ese proyecto común, ¿no? Creo que es uno de los actores sociales, digamos así, hablando digamos, el sector religioso, por llamarlo un actor social así como grupo, que, este, que tiene un potencial de incidencia, ¿no? Incidencia en el bienestar de las personas y de las comunidades. Muchísimas gracias. Pregunta Rubén Acosta desde el Facebook, ¿cómo desaprender hábitos de consumo de tantas décadas? Y se pregunta sobre el papel que podrían jugar incluso las escuelas, el sistema educativo en esto. Muy importante, ¿no? Creo que ahí es donde está. Yo ahora veo, mira, que en las escuelas a los niños de primaria, como que sí llevan una materia que se llama educación ambiental, ¿no? Y en los programas de gobierno se habla de cultura del agua, sobre todo cultura del agua, cultura ambiental, donde hay un mínimo contenido de enseñarles el valor del ambiente, ¿no? O qué es el ambiente, qué es el entorno, que ya ahí algo se les está enseñando, pero creo que es mínimo, pero ahí ya hay algo, ¿no? Yo, fíjate que lo veía, pero hay unas generaciones que seríamos nosotros, digamos, que nosotros no lo llevamos. No, yo no llevé en las escuelas eso, o hubo civismo, y ya luego desapareció un poco civismo, con lo importante que es en este país, o muy necesario más bien la educación cívica, que no la vemos en la calle. Sales y bueno, es una selva, ¿no? La jungla urbana, como le llaman algunos. Pero ese tipo de valores o de cultura del agua, cultura ambiental, se enseña en las escuelas, pero otra vez vuelvo, hay actores que pueden hacerlo también más allá de la escuela. Y el sector religioso puede ser uno de ellos, ¿no? No es su actividad principal, eso me queda claro, pero ¿cómo se contribuye a esa formación de conciencia ambiental y solidaria?
yo vería dos aspectos, ¿no? Lo solidario con tus semejantes y con las generaciones futuras y lo ambiental. Muchas gracias. También preguntan en el Facebook de que una de sus publicaciones más recientes habla sobre organizaciones comunitarias, que comenta que México comparte experiencia de más de 50 años de gestión comunitaria del agua, que si nos pudiera hablar un poco, profundizar en eso. Sí, mira, yo lo dije muy rápido en una lámina, en Latinoamérica yo veo como que esa reorientación hacia a un enfoque más ecocéntrico, es decir, la naturaleza en otra posición, ¿no? En otra posición. ¿Y por qué se da esto que no se ve en Europa? Creo que ni siquiera en Asia, no sé en Asia, y sí, a ver, no sé, no, ya sería mucho afirmar eso, pero en Europa no se ve en el mundo desarrollado, ¿no? ¿Y es por qué? Porque tenemos una base de culturas originarias, culturas indígenas, que ignoramos durante un tiempo. O sea, como que las desaparecimos del mapa, no del mapa, ahí estuvieron siempre, ¿no? Ahí estuvieron, pero de las decisiones. Y ahora hay una como una demanda, una exigencia por espacios, por participación, por participar en la toma de decisiones. Y uno de ellos es la gestión comunitaria. Ahora, todo el mundo en el gobierno del agua habla de la gestión comunitaria del agua, como si hubiéramos descubierto el agua tibia. Siempre ha estado. Lo que pasa es que no la reconocimos ni en la Constitución, ni en la Ley de Aguas, y el municipio la ignoró. Parecía que quien tenía que dar el agua y gestionar el agua es el municipio, pero el municipio no llega a las zonas rurales, ¿no? Casi nunca llega a las zonas rurales, no vemos. ¿Y quién lo hace ahí? Pues las comunidades se organizaron, hicieron un comité de agua, y eso es común a Latinoamérica o a todo el país, sobre todo en comunidades, sean indígenas o no. Yo hablaría del mundo rural, ¿no? Los indígenas tienen como que particularidades también, ¿no? Como ciertas reglas derivadas de sus usos y costumbres. Pero en las comunidades rurales es común hablar de la gestión comunitaria. Entonces ahora se habla, por ejemplo, en CONACYT, que es quien orienta la investigación en México, ahora nos están diciendo a los investigadores, mire usted, tiene que haber un diálogo de saberes. No es el conocimiento científico nada más, tiene que dialogar con el conocimiento ancestral, el conocimiento comunitario para cuidado del ambiente, gestión del ambiente, y no es solamente su propuesta como científico el que va a venir a resolver los problemas, porque desde abajo hacia arriba ha habido y tienen otras propuestas que usted debería de conocer. Ese sería el mensaje, ¿no? Entonces, ese diálogo de saberes y a partir de este ejemplo de gestión comunitaria, ambiental o del agua, cualquiera de los, o sea, ambiental, digamos, porque es conservación del bosque, es como es de siembra también, otras técnicas, es de cuidado del agua, en fin, son muchos sectores en los que debe aproximarse eso, y es ese reconocimiento de decir que siempre estuvo ahí y que ahora hay que voltear a verlo, ¿no? A esa escala local funciona más y mucho mejor. En este mismo sentido, Saúl pregunta desde su perspectiva, ¿cuál es la situación de la investigación para fomentar el cuidado o la preservación del medio ambiente en México? Pues, a ver, hace falta. Mira, ¿sabes qué es lo primero que falta? Es información, ¿no? Difusión de la información que nos permita, como ciudadanos, tomar decisiones informadas. Sí, porque a veces reaccionamos, hay una crítica, no, pero no sabemos cuál es la magnitud del problema. Yo vuelvo al ejemplo de la Ciudad de México. Sabemos que nos estamos hundiendo. Sabemos, miren, la disponibilidad de agua en el mundo, digamos, para que sea crítica. Digo, ya una persona o un país está en una situación crítica cuando tiene 1.100 metros por persona al año, ¿no? De 1.100 metros cúbicos de disponibilidad de agua, ¿no? Eso. En México tenemos 183, en la Ciudad de México. O sea, si el crítico es 1.100, aquí estamos en 183, pero lo sabemos como ciudadanos, nos han dado esa información las autoridades, no.
¿Nos han dado esa información los investigadores del agua? Los que hacen investigación, pues tampoco, ahí sí tenemos un problema. Es como que una reflexión, como los que generamos investigación, ¿no? De que parece que escribimos y escribimos, pero no tiene incidencia social. Nunca llegó a la sociedad decirle que estamos en una situación tan crítica que la disponibilidad es 183 por persona de habitante al día. Entonces, si un ciudadano tuviera esa información, pensaría de otra manera cómo usa el agua, ¿no? Si sabe cuánto cuesta, pagamos, creo que 7 pesos en promedio el metro cúbico de agua. Un metro cúbico son 1000 litros de agua que nos llegan a nuestra casa. Y el sistema de agua nos cobra por esos 1000 metros 7 pesos. Al sistema de agua le cuesta, dependiendo, solamente agua potable, creo que 11 pesos, 11 o 12 pesos. Ya hay una pérdida. No está recuperando no estamos pagando el agua que consumimos, pero no estamos incorporando el tratamiento de agua. Y un tratamiento está entre 25 pesos, ¿no? El tratamiento de agua. Entonces, o si es un sistema, ya Monterrey, que es una ciudad que trata todas sus aguas y las usa, muchas aguas, no digo todas, pero casi el 100%, y las usa, las vende a la industria, el riego de jardines, es decir, las usa de otra manera para ahorrar agua potable, ¿sí? Para ahorrar esa agua limpia. Entonces, esos 25 que cueste, o lo que cueste, pues no sabemos, y por eso derrochamos. Entonces sí hay un papel ahí de cultura, de información, diría yo primero, para tomar decisiones, otro tipo de decisiones, pero también para la otra cara de la moneda, para exigir lo que llaman rendición de cuentas, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? ¿Por qué se gastó tanto en esa obra? ¿No? Que no era necesaria. ¿Por qué se puso aquí esta obra y cuando la comunidad pensaba que era otra la solución? Eso es rendición de cuentas, ¿no? Preguntar por qué. ¿Por qué si no está? Pero para eso hay que tener elementos, ¿no? Hay que tener información. Muchas gracias. Miguel Gutiérrez tiene una pregunta. Te escuchamos, Miguel. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Atendiendo al título de su exposición, de principio me sonaba como una pregunta abierta, un tipo de pregunta abierta. Ciertamente el debemos seguir creciendo. Ahora que la escucho, considero el título y la pregunta en un sentido retórico. Y a lo mejor de modo chapucero, entiendo que con frecuencia utilizamos el sinónimo o más bien la definición de crecer en tamaño, en cantidad o importancia. Doctora, a mí me gustaría escucharla en esta respuesta, en esta pregunta. ¿Debemos seguir creciendo? Yo diría que no, ¿eh? O es otro tipo de crecimiento. O sea, no es el crecimiento económico el que debemos estar buscando. No, es otro tipo de crecimiento donde incluye lo social, ¿sí? O los valores. Crecer como sociedad, crecer como personas, lo que implica otras cosas, ¿no? Que derivan otras cosas. Pero ya no es posible seguir creciendo. Esa es la cuestión. O sea, la respuesta así, tajante, diría yo, en base a la evidencia científica misma que nos están dando, ¿no? Es decir, no hay recursos naturales. El agua es de mala calidad. O sea, vamos viendo los datos, digamos, y la respuesta sería, pues no deberíamos de seguir creciendo. No como lo estamos haciendo, ¿no? No bajo ese paradigma que nos habían, o en el que estábamos inconscientemente, ¿no? Gracias, doctora. Aprovechar para leer algunos comentarios. Sergio Martínez comenta: como cristianos tenemos un deber social con nuestros semejantes, así como la obligación de involucrarnos en la actividad política. Nosotros podemos incidir dentro de las políticas públicas, así como en la creación de leyes donde se pueda convivir con todos los recursos que nos da la naturaleza, agua, suelo, energía. José Luis Herrera Jiménez pone como ejemplo el acueducto del Padre Tembleque en Querétaro como una obra de ingeniería civil que unió a las comunidades indígenas de la zona.
Areli Castillo comenta, los laicos formamos parte de la iglesia y creo que somos los que nos olvidamos de actuar con la espera de que nos indiquen la exactitud de cómo comportarnos con la naturaleza, pero la iglesia como institución sí ha propuesto ese cuidado fraterno y uso racional, tanto lo podemos visualizar en el tan solo ver que el Papa Francisco se inspiró en San Francisco de Asís en el siglo XII, incluyendo para el título de la encíclica, añado de forma personal. También se comenta que hay países en Asia donde actualmente es ley participar en la reforestación para tener acceso a algunos derechos como educación o incluso matrimonio. De igual se comenta que de algunos de los países que mejor han reaccionado al tema de la pandemia son países donde la calidad de vida se considera elevada y que sí existe cierta conciencia ecológica. En esta línea se comenta que Francisco es solo uno de los muchos, es solo uno de muchos, que otros padres de las iglesias han desarrollado formas similares y que en la mayoría de los casos se vuelven anecdóticas las actitudes. Seguramente existe una vasta historia, pero parece que está bajo el tapete, cuando la misión de la humanidad es cuidar de la creación desde el mismo Génesis. También se comenta que se considera necesaria una lectura bíblica para una conciencia ecológica, pues en el Génesis se indica que Dios puso el hombre en la tierra para que comiera de ella y la administrara. La realidad es que somos unos grandes consumidores. Areli Castillo comenta que cree que el crecimiento poblacional no es el problema, que el causante es la inequidad, la desigualdad, la cultura del descarte, adoptada por la modernidad, en palabras del Papa Francisco. La doctora Verónica Silva comenta que los laicos debemos participar en el fomento e impulso de políticas públicas a favor del medio ambiente, pero que existe indiferencia de participación en política y que no habla por partido, sino por una verdadera conciencia de corresponsabilidad por el bien común. También se comenta que pues, todos somos responsables de nuestros actos y que debemos de tener en cuenta el bien común. Sí, muy de acuerdo. Mira, solamente dos reacciones rapiditas, muy rápidas. Mira, vi por ahí que decían el crecimiento poblacional no es el problema, ¿no? Sino los hábitos que tenemos, ¿no? De consumo. Y efectivamente, para los casi 8,000 billones de personas que somos en el mundo, dicen en términos de agua, el 3% es agua dulce y solo el 1% está fácilmente accesible, porque lo demás es subterráneo, ¿no? Entonces es fácilmente accesible en cuerpos superficiales, ríos, lagos, 1%. Y ese 1% es suficiente para los 8,000 billones de habitantes. El problema, o sea, es suficiente ese 1%. El problema es que está mal gestionada, pero sobre todo mal distribuida. La población está asentada donde no hay agua, o crece donde no hay agua, y entonces esa falta de correspondencia geográfica, donde está el agua, no está la población, ni el desarrollo tampoco, pues y lo ligaría con esto decías tú, somos unos malos consumidores, que cuando hacía referencia al Génesis, pero también somos unos malos, o estamos demostrando que somos unos malos administradores, ¿no? De lo que se nos confió, ¿no? Se nos confió lo que tú leías está en la tierra y nos confió, pero lo estamos administrando muy mal, ¿no? Nada más. Bueno, en verdad, muchísimas gracias, doctora, por su participación. Fue una conferencia realizada de forma magistral. Ha sido un momento muy fructífero de diálogo y de reflexión. Lamentablemente, el tiempo se nos ha acabado. Agradezco nuevamente a la profesora Judith Domínguez del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México su participación en esta noche. También agradezco la presencia de todas, de todos, cada uno de ustedes en esta nuestra segunda semana académica completamente en línea, perspectivas contemporáneas de investigación en pensamiento social cristiano. No me queda más que agradecerles nuevamente
su participación, su asistencia, desearles una excelente noche y que Dios mediante nos vemos el día de mañana para nuestra tercera sesión de esta semana académica. Muchísimas gracias a todos, que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.